Hola, este es el primer video de una serie de videos para trabajar con SQL en SQL Server. Vas a aprender como un experto a cómo usar SQL y trabajar con la sintaxis y todo utilizando este gestor. Lo que aprendas aquí te va a servir para MySQL o cualquier otro entorno de desarrollo de manera simple y rápida. Al final de cada video, va en la tarjetita del final, vas a poder ver el siguiente video que le sigue a este, hasta que llegue al último video, por supuesto, pero así eso consecutivamente. Primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me mantengo motivado a hacerte más videos sobre estos temas de tecnología y programación, que es mi área de desarrollo. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente porque ese es el objetivo de esto. Si este es el primer video, aquí vamos a ver la parte de creación de base de datos y manipulación de la misma. Si no tienes instalado el SQL Server, te voy a dejar un video aquí arriba, una tarjetita, para que veas cómo se instala y lo instale. Es fácil de instalar. Como puedes ver, ya yo lo tengo instalado acá, esta versión. Esta es la parte de, si yo lo voy a desconectar, como está desconectado, y lo voy a, porque posiblemente a ti te aparezca de esta manera, desconectado, ¿verdad? Y vamos a darle a conectar. Si a ti te aparece de esta manera, así, tú simplemente seleccionas, porque tienes que poner un host de notificación, le das aquí que confías en esta certificación y le das a conectar. Simplemente utilizando la autenticación de Windows, desde tu PC. Porque se supone que no le vas a poner contraseña. En caso de que no le pongas, si le pones contraseña, entonces tendría que utilizar la autenticación de SQL Server con el login y la contraseña que le hayas puesto. Pero si no le pusiste nada, no tiene contraseña, autenticación de Windows, confío, en este caso sale esta opción. Si no te sale, perfecto, pues si te sale, le damos a conectar y mira cómo se conecta perfectamente. Aquí yo tengo una ventana de query, esta ventana en blanco. Esta ventanita se sale aquí donde dice New Query, como puedes ver, que a ti, si tú lo tienes en español, te sale nueva consulta. Entonces, dándole ahí, te sale esta ventana. En base a todo el código que vamos a, porque todo lo vamos a hacer a código, porque lo que estamos aquí buscando es aprender SQL. Bien, entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a ver es cómo crear una base de datos. Vamos a poner aquí create database y le voy a poner, qué sé yo, prueba. Si yo ejecuto eso inmediatamente le doy a ejecutar. Mira ahí cómo se ejecutó. Si me voy aquí, mira donde aparece prueba ahí. Si no te aparece la base de datos, simplemente tú le das clic derecho y aquí le das a refresh o actualizar. Si no, también aquí, en ese botoncito que está ahí. Y ahí ya se actualiza. Ya yo creé esa base de datos llamada prueba. Pero no la quiero, la voy a borrar. Drop database. Ese error me sale porque me dice que no está seleccionado. Para yo seleccionar mi base de datos, siempre tengo que fijarme acá de que dice master, porque esa es la base de datos de prueba. O sea, la base de datos por defecto que trae el sistema de SQL. Aquí tiene varias y aquí tengo la mía que se llama prueba. Si yo la selecciono, entonces ahí ya la tengo seleccionada. Y mira cómo se va el error inmediatamente. Ya, porque ahora sí. Porque a la hora de crear no importa, porque tú la estás creando. Pero cuando tú quieres hacer lo que sea después de ahí, tú tienes que utilizar. La otra forma de seleccionarla, si tú la quieres seleccionar a nivel de código o cambiar de base de datos en el proceso, tú puedes utilizar use prueba. Si utiliza use prueba, por ejemplo, de esta forma, voy a cambiar de base de datos, voy a seleccionar y le doy a ejecutar. Y mira cómo se selecciona la base de datos prueba. Es importante que selecciones a la hora cuando tú tengas varios códigos, porque si tú no lo selecciones y le das a ejecutar, se te va a ejecutar todo. Entonces, eso sería un inconveniente para ti porque entonces va a tener un problema. Algunos códigos te van a dar errores. Entonces, siempre tienes que mantenerte seleccionando o comentando el código. En caso de que tú eh, no quieras seleccionar. Una forma simple de comentar sería de esta forma. Doble rayita y ya tú estás comentando el código. Entonces aquí tenemos use y ahí lo usé. Lo puedo dejar así. O lo puedo ejecutar porque eso es lo que va a seleccionar. Eso no me va a afectar en nada. Si yo le doy a ejecutar ya, porque el create está suspendido, está comentado, le doy a ejecutar, bueno, me dice aquí que ya está en uso. Bueno, sí, vamos a comentarlo. Parece que sí. Vamos a darle de nuevo acá. Vamos a seleccionar. Que me dice que la base de datos está en uso, por eso no me permite. Vamos a ver si es verdad, si es por eso.
Vamos a ver. Ahora sí. Fíjate ahí que ahora, tú ves que sigue apareciendo ahí. Vamos a actualizar. Dame darle clic derecho y refresh. Aquí, refresh. Ahora sí. Sí, porque no me estaba... Debería de actualizar cuando lo diga aquí, pero no me estaba actualizando ahorita, no sé por qué. Cosa del sistema. Pero ya tuve que si no te actualiza ahí, como me pasó ahora mismo, clic derecho, le das refresh y ahí te va a actualizar. Pero mira cómo se eliminó. De esa manera, creamos y eliminar. Ahora yo voy a crear una que quiero dejar permanentemente. El problema no era el uso ahorita. Voy a comentar esto. Voy a crear una llamada vamos a llamarla ejemplo. Para tener un nombre distinto, ¿verdad? Y que no y que sea general. Ejemplo. Entonces, le voy a dar a ejecutar. Aquí creo que no se creó. Vamos a sombrearla. Ahí, perfecto. Ahí sí. Ahora selecciono. Ejemplo. Y ya. Está ahí seleccionado. Y listo. Ya ahí tengo mi base de datos seleccionada. Creé una base de datos llamada ejemplo y la empecé a usar. Ahora vamos a crear tablas para esa base de datos. Ahora voy a crear la tabla. Create table. Estudiantes. Estudiante, la voy a llamar, o estudiantes, como sea, no importa. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Entonces, dentro de el paréntesis, entonces comenzamos a poner nuestros campos de nuestra base de datos que nosotros queremos poner, nuestros campos de esta tabla que nosotros vamos a crear. Creamos la tabla, vamos a crear la tabla estudiante y ahora vamos a poner el primero, que se llama ID, es el primero, lo va a ser de tipo entero, entonces coma, inmediatamente. Luego de esto, voy a crearle nombre de tipo varchar, abro paréntesis, cierro paréntesis, le voy a poner un espacio de 30, coma. Luego de ahí voy a crear una fecha, tipo date. Y bueno, no tengo que poner esto. Y luego de ahí voy a poner un tipo llamado pago. Existen varias formas de poner el pago. Puedo ponerlo numeric, tipo entero, tipo money. Vamos a ver varios. Voy a poner este. Es poner que va a tener 7 dígitos y 2. 2 significa que son los dos ceros del final. 2 puntos al final. Entonces, vamos a ponerlo ahí de esta manera. Ok, amiguito. Vamos a seguir. Y ahí, si yo selecciono esto, lo ejecuto, se supone que debe de crearse mi base de datos, o mi tabla en este caso. Tenemos que fijarnos siempre que estemos utilizando nuestra base de datos. Aquí tengo ejemplo. Acuérdate que usé el use. Perfecto. Entonces, vamos a ejecutar. Perfecto. Bien, lo que hice fue que le di a donde no era. Era aquí, ejecutar. Y míralo ahí. Si ahora yo actualizo, aquí, mira donde está ejemplo, y aquí en table, vamos a expandir, mira donde aparece estudiante, que es la tabla que acabo de crear. Y si expando, columnas, mira cómo aparece ID, nombre, fecha y pago. Ya ahí, de esta manera simple, he creado una tabla estudiante. Es importante que lo que yo vaya haciendo, tú lo vayas haciendo también. Ve copiando, porque así que tú vas a aprender. Tienes que ir conmigo. Ah, mira, ahorita yo puse probar, parece. No me di cuenta. Pero bueno. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Acabo de crear una tabla. Ahora la voy a borrar. Drop table. Como hice con la base de datos, por en este caso table, y llamo la tabla que quiero borrar. Estudiante, mira cómo aparece ahí. Inmediatamente sombreo y le doy. Si actualizo acá, entonces database, ejemplo, tablas, mira, ya no aparece la tabla. Ahí fue eliminada.